Estados Unidos ha interceptado y confiscado un buque petrolero sancionado en aguas frente a la costa de Venezuela, según ha confirmado el propio presidente Donald Trump. La incautación podría dificultar considerablemente la exportación de petróleo de Venezuela, ya que es probable que otros transportistas se muestren ahora más reacios a cargar sus mercancías. The Australian y The Wall Street Journal confirmaron este miércoles que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, logró escapar de Venezuela en una lancha rumbo a Curazao, en una operación clandestina para proteger su vida ante las amenazas del régimen. Como parte de su política de restricción migratoria, el gobierno de Donald Trump analiza solicitar información de hasta 5 años de antigüedad de las redes sociales de algunos turistas que quieran ingresar a Estados Unidos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el martes una adulteración de los resultados de las elecciones en su país y condenó la injerencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien apoya a un candidato derechista. Estados Unidos ha interceptado y confiscado un buque petrolero sancionado en aguas frente a las costas de Venezuela, según ha confirmado el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha sido un día interesante en cuanto a noticias. Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero grande, muy grande de hecho, el más grande jamás incautado. Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante y hablarán de ello con otras personas. La incautación podría dificultar considerablemente la exportación de petróleo de Venezuela, ya que es probable que otros transportistas se muestren ahora más reacios a cargar sus mercancías. La mayor parte del petróleo venezolano se destina a China, generalmente a través de intermediarios, con grandes descuentos debido al riesgo de sanciones. Si bien esta es la primera intervención reportada por Estados Unidos desde que inició su campaña contra el régimen chavista, ya a mediados de noviembre, un petrolero ruso en ruta a Venezuela dio vuelta atrás después de que un buque de guerra estadounidense se interpusiera en su rumbo, cerca de la costa del país sudamericano, según publicó en ese entonces la agencia de noticias Bloomberg. Aquella información suscitó conjeturas sobre la posibilidad de que Estados Unidos comenzara a bloquear la ayuda rusa al sector petrolero venezolano, tolerada hasta ahora, pese a las crecientes tensiones. Como se sabe, la administración Trump ha aumentado la presión sobre el líder del régimen chavista Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir una operación de narcotráfico. El Pentágono ha llevado a cabo más de 20 ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, matando a más de 80 sospechosos. El presidente Trump ha sugerido en numerosas ocasiones que Estados Unidos podría atacar por tierra y que los días de Maduro están contados. Los medios de noticias internacionales The Australian y The Wall Street Journal confirmaron este miércoles que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, logró escapar de Venezuela en una lancha rumbo a Curazao, en una operación clandestina para proteger su vida ante las amenazas del régimen chavista. La flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz logró su escape hacia Oslo con la intención de recibir el galardón ganado por liderar la lucha por la democracia en Venezuela. Según los medios señalados, la salida de Machado se mantuvo en secreto absoluto para garantizar que pudiera iniciar el viaje hacia Oslo. La Premio Nobel venezolana María Corina Machado abandonó el país el martes en barco y viajó a Curazao. Los aliados de la líder de la oposición trabajaron para evitar que el viaje se hiciera público para proteger su seguridad, adelantó el medio estadounidense. Según informó la nota periodística, Machado usó como vía de escape a la holandesa de Curazao, cercana a la costa venezolana. Se trata de una de las rutas ya utilizadas en otros momentos por dirigentes opositores para huir de la dictadura, en un camino trufado de peligros desde Caracas. Durante las horas que se fraguó la huida, Estados Unidos sobrevoló el golfo que une a Falcón y Maracaibo, la segunda ciudad del país, con un par de cazas Super Hornets, pertenecientes al portaaviones Gerald Ford, el más poderoso del planeta. Esta es hasta ahora la información más concreta que se ha publicado sobre Machado. Los rumores de la operación llevaban días disparados, alimentados incluso por el propio chavismo, que propagó que Machado llevaba ya días fuera de Venezuela.
Las especulaciones la han situado en un vehículo diplomático cruzando la frontera con Colombia, hasta escapando en uno de los aviones estadounidenses que aterrizaron en el país para traer inmigrantes venezolanos deportados. Como se sabe, distintos informes de inteligencia, desde que Machado se vio forzada a la clandestinidad en agosto del año pasado, aseguraban que la líder democrática se refugió en diversas embajadas durante estos últimos meses, incluida la de Estados Unidos, la cual no cuenta con personal diplomático desde el 2019. En distintas ocasiones, Maduro inventó que la oposición pretendía atacar el edificio diplomático. Por otro lado, es importante mencionar que las dificultades de su salida ahora se suma la incertidumbre sobre si podrá volver o no. Además de la persecución directa del último año, Machado ya contaba con una prohibición de salida del país hace más de una década. Representada por su hija y su principal aliado, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz. Machado logró salir de Venezuela en medio de la represión del régimen chavista, pero no llegó a tiempo a la ceremonia. Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, pronunció unas palabras en representación de su madre antes de leer el discurso de aceptación de la líder opositora venezolana y agradeció al Comité del Nobel. Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con este Premio Nobel de la Paz. Pero aunque no ha podido estar aquí y participar en la ceremonia, debo decirte que mi madre nunca rompe una promesa, y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en tan solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo, después de 16 meses viviendo en el infierno. Por medio de su hija, Machado dedicó el Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los héroes que luchan por la libertad, además de los líderes del mundo que los acompañan y defendieron su causa. El discurso de Machado incluyó un repaso por la historia de Venezuela, en la que aseguró que llegó a ser la democracia más estable de América Latina hasta que fue desmantelada desde 1999 por el régimen, al que acusó de falsificar la historia, corromper a las Fuerzas Armadas, manipular elecciones y perseguir a la disidencia. Machado, que no mencionó ni al fallecido Hugo Chávez, ni a su sucesor y actual líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, habló de un saqueo histórico y de que el dinero del petróleo se usó para compras letales en el exterior, mientras el Estado se fusionaba con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales. Además, habló también de la herida abierta por la inmigración de venezolanos, además de acusar al gobierno de quebrar por dentro a los opositores. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de los otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron y nos empujaron al exilio. A las palabras de Sosa se le unió el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Wedt-Frans, quien instó al líder chavista, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales del 2024 y a renunciar a su cargo por sentar las bases hacia una democracia en el país, al ser esa la voluntad del pueblo venezolano. En esta sala, con toda la seriedad que conlleva el Premio Nobel de la Paz y esta ceremonia anual, diremos lo que más temen los líderes autoritarios. Su poder no es permanente. Su violencia no prevalecerá sobre quienes se alzan y resisten. Señor Maduro, acepte el resultado de las elecciones y renuncie. Cabe señalar que además del galardón otorgado, el Comité del Nobel entregó el diploma acreditativo y la medalla que acompañan al premio, dotado este año por 11 millones de coronas suecas, que en equivalencia es 1 millón de euros o 1.2 millones de dólares. La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald y Sonia de Noruega, en presencia de 3 presidentes latinoamericanos invitados por Machado: José Raúl Mulino de Panamá, Javier Milei de Argentina y Santiago Peña de Paraguay. Blood for oil. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el martes una protesta en Oslo contra la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado. Grupos por la paz y figuras de la izquierda noruega se concentraron en la tarde frente al instituto que otorga el premio. Sus lemas fueron "No al Premio Nobel de la Paz para los belicistas" y "Estados Unidos, saca tus manos de América Latina". Quiero agradecer desde aquí al pueblo de Oslo y de Noruega, que por miles se lanzó a las calles hoy a pedir paz para Venezuela, a apoyar a Venezuela en su deseo de paz y desarrollo, a decir no a la guerra por petróleo, no sangre por petróleo.
En octubre, el Comité Nobel otorgó el galardón a la líder de la oposición de Venezuela por sus esfuerzos en favor de lo que considera una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Pero para algunos, el premio queda empañado por el respaldo de Machado a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que mataron a al menos 87 personas en ataques a supuestas narcolanchas. Mientras Estados Unidos consolida una red de apoyos en el Caribe para reforzar su presencia militar alrededor de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro observa cómo antiguos aliados comienzan a tomar distancia. El mapa político de la región cambia rápidamente y las consecuencias podrían ser determinantes para el futuro del poder en Caracas. Desde agosto, Washington ha desplegado uno de los mayores dispositivos militares de las últimas décadas en el Caribe. Más de una decena de buques de guerra, un submarino, un portaaviones y miles de marines. Todo bajo el argumento de combatir el crimen transnacional y el narcotráfico, pero con un claro objetivo estratégico: aumentar la presión sobre el gobierno venezolano, al que la administración de Donald Trump acusa de liderar el llamado Cártel de los Soles. Hasta ahora, esta ofensiva ha dejado al menos 21 ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 83 personas fallecidas. Pero más allá del poder militar, el factor decisivo es político. Los países que hoy facilitan bases, puertos y espacio aéreo a Estados Unidos. Uno de los giros más impactantes ha sido el de Trinidad y Tobago, históricamente cercano a Venezuela. Hoy respalda abiertamente el despliegue estadounidense. La distancia entre ambos países es apenas de 11 kilómetros, separados por el estrecho de Bocas del Dragón. Esta semana, su primera ministra confirmó la instalación de un radar militar estadounidense en el aeropuerto de Tobago. Caracas respondió suspendiendo acuerdos energéticos como el proyecto gasífero Campo Dragón y declarando a la mandataria persona non grata. Otro país clave es República Dominicana. Tras reconocer en 2019 a Juan Guaidó como presidente interino, rompió definitivamente relaciones con Venezuela en 2024, luego de la reelección considerada fraudulenta de Maduro. Hoy permite el uso de aeropuertos e instalaciones estratégicas para operaciones de Estados Unidos. En el caso de Panamá, el quiebre diplomático se produjo también en 2024, aunque reactivó servicios consulares en 2025. El gobierno de José Raúl Mulino ha autorizado ejercicios militares estadounidenses en su territorio, integrándose de facto a la red logística del Caribe. Y al este de Venezuela, Guyana coopera activamente con Washington en seguridad, facilitando sus puertos en medio de la disputa territorial que mantiene con Caracas. Según especialistas, Estados Unidos está construyendo una auténtica estrategia de tenaza, una red de apoyo diplomático, aéreo y marítimo que permitiría operar alrededor o dentro del espacio venezolano en caso de un conflicto mayor. Aeropuertos, puertos y bases funcionarían como verdaderos portaaviones terrestres. Las recientes visitas de autoridades del Pentágono y del Comando Sur al Caribe e incluso la aproximación de Surinam confirman, según los analistas, un proceso de aislamiento progresivo de Venezuela. Mientras tanto, para Maduro, este giro regional ya no solo es una advertencia diplomática, es cada vez más un cerco político, militar y estratégico que redefine el equilibrio de poder en el Caribe. La administración de Donald Trump solicitará la información de los últimos 5 años de las redes sociales a turistas que pretendan entrar a Estados Unidos. La propuesta, publicada por el Registro Federal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, sugiere que los viajeros procedentes de países que forman parte de un programa de exención de visa deberán proporcionar información personal adicional como parte de una solicitud electrónica. El requisito sería para los viajeros que utilicen el sistema electrónico de autorización de viaje como parte de un programa de excepción de visa para los ciudadanos de 42 países, incluidos el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Israel y Qatar, así como otros muchos países europeos. Los cambios propuestos a la solicitud de exención de visa incluyen la obligatoriedad de proporcionar el historial de redes sociales y la adición de datos de alto valor, como los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de las personas durante los últimos 5 años, así como los nombres y fechas de nacimiento de familiares cercanos, junto con sus lugares de nacimiento, residencias y números de teléfono durante los últimos 5 años.
Los cambios se alinean con el impulso más amplio de la administración del presidente Donald Trump de reformar el sistema de inmigración legal del país, además de implementar su prometido programa de deportación masiva de personas que se encuentran en el país sin documentos. Esta propuesta es similar a la anunciada en junio por el Departamento de Estado, que informó a las embajadas y a los consulados que podrían investigar a los solicitantes de visas de estudiantes por actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundadores. Como se sabe, el sistema electrónico de autorización de viaje es una solicitud en línea que los visitantes de dichos países utilizan para viajar a Estados Unidos por al menos 90 días sin visa. Actualmente, a los visitantes que utilizan el sistema en línea se les solicita información como su pasaporte y fecha de nacimiento, así como sus antecedentes penales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el martes que está listo para celebrar elecciones en su país, tras las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien dijo que Kiev estaba utilizando la guerra con Rusia para evitar convocar elecciones. Pido que los diputados de nuestra facción, en principio nuestros parlamentarios, preparen propuestas legislativas sobre la posibilidad de modificar las bases legislativas y la ley sobre elecciones bajo la ley marcial. Prepárenme esto. Estaré en Ucrania mañana. Espero propuestas de los socios, espero propuestas de nuestros diputados y estoy listo para proceder con las elecciones. Ucrania debería haber organizado presidenciales en 2024, pero los comicios fueron pospuestos, ya que desde la invasión rusa de febrero de 2022 rige la ley marcial. El dirigente ucraniano señaló, sin embargo, que para que la votación pudiera celebrarse era necesario garantizar la seguridad en el país, bombardeado por Rusia a diario. Trump presiona a Kiev para que acepte un acuerdo propuesto por Washington. Los aliados de Ucrania criticaron el plan inicial por ser demasiado favorable a Rusia y desde entonces fue enmendado. En una entrevista publicada el martes por Politico, el mandatario estadounidense acusó a Zelensky de ni siquiera haberse leído las propuestas presentadas por su administración. El mandatario ucraniano cree que las negociaciones tropiezan en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad, pero dijo el martes que espera enviar el miércoles a Estados Unidos una propuesta enmendada para terminar la guerra con Rusia, que empezó hace casi 4 años. Zelensky viajó los últimos días a varias capitales europeas para elaborar una respuesta al plan estadounidense. El lunes se reunió con dirigentes europeos en Londres y Bruselas y el martes tuvo un encuentro con el Papa León XIV y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El Papa León XIV advirtió el martes que intentar alcanzar la paz en Ucrania sin incluir a Europa en las negociaciones no es realista. Sus declaraciones llegan después de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su residencia de Castel Gandolfo, en un momento en que crece la preocupación por el plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y su impacto en la alianza transatlántica. Veramente penso che il ruolo de Europa è molto importante. Creo que el papel de Europa es muy importante y la unidad de los países europeos es verdaderamente significativa, especialmente en este caso. Buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las discusiones no es realista. La guerra está en Europa y creo que las garantías de seguridad que se buscan hoy para el futuro deben involucrar a Europa. Penso che le garanzie che si cercano anche di sicurezza oggi e nel futuro, Europa deve formar parte. El pontífice señaló que aún no ha leído en su totalidad la nueva propuesta de Washington para poner fin a la guerra, pero afirmó que los elementos conocidos hasta ahora implican un giro profundo respecto a décadas de cooperación estrecha entre Europa y Estados Unidos. Sus comentarios responden también a recientes declaraciones de Trump, quien en una entrevista con Politico, publicada el martes, calificó al continente europeo de débil y en decadencia. No he leído todo el documento. Creo que desafortunadamente algunas de las partes que he visto representan un gran cambio en lo que durante muchos años fue una verdadera alianza entre Europa y Estados Unidos. Las declaraciones que se han hecho sobre Europa también en entrevistas recientes, creo, están tratando de romper lo que considero que necesita ser una alianza muy importante hoy y en el futuro. León XIV insistió en que este momento podría ser una oportunidad para que Europa refuerce su unidad y busque soluciones conjuntas, subrayando que la estabilidad del continente y de la relación transatlántica dependerá de que Europa tenga un papel central en cualquier iniciativa de paz.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció el miércoles que habló con su homólogo estadounidense Donald Trump y con otros dirigentes europeos sobre Ucrania. El primer ministro británico Keir Starmer y el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz también participaron en la conversación. Estaba en el ayuntamiento de Saint-Malo, hablando por teléfono con algunos colegas sobre Ucrania y el presidente Trump, así que teníamos estos 40 minutos para intentar avanzar en un tema que nos preocupa a todos. Los dirigentes trataron sobre los últimos acontecimientos relacionados con la mediación emprendida por Estados Unidos y aplaudieron sus esfuerzos para lograr una paz fuerte y duradera en Ucrania y poner fin a las matanzas. Los mandatarios acordaron que se trataba de un momento crítico para Ucrania, para su pueblo y para la seguridad común de la región euroatlántica, según indicó la presidencia francesa. Starmer, Macron y Merz se reunieron el lunes en Londres con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para expresarle su apoyo en momentos en que Washington presiona a Kiev para que haga determinadas concesiones para poner fin a la guerra con Rusia. Macron y Starmer también presidirán el jueves una nueva reunión por videoconferencia de la coalición de voluntarios que agrupa a países que apoyan a Ucrania dispuestos a proporcionar garantías de seguridad en el marco de un eventual alto al fuego o un acuerdo de paz. El Ejército de México anunció el martes un nuevo plan de operaciones coordinadas en la frontera sur, en respuesta a un reciente enfrentamiento entre militares guatemaltecos y un grupo armado mexicano, que dejó un muerto y un soldado herido. La zona limítrofe entre ambos países ha sido escenario de creciente tensión. En los últimos meses, grupos criminales mexicanos han generado incidentes transfronterizos. Incluso en junio pasado, fuerzas mexicanas ingresaron brevemente a Guatemala durante un operativo contra el crimen organizado. Durante la habitual conferencia de prensa presidencial, el secretario de la Defensa mexicano, Ricardo Trevilla, confirmó que ambos ejércitos ejecutarán operaciones coincidentes a lo largo de la frontera. Las acciones que iniciaron el martes concluirán este jueves, aunque podrían extenderse si la situación lo requiere. Sin embargo, no se precisó el número de efectivos involucrados ni detalles tácticos. Trevilla señaló que en la región operan dos organizaciones criminales, una vinculada al cártel de Sinaloa y otra al llamado cártel de Chiapas y Guatemala. El ejército guatemalteco denunció el ingreso de grupos armados ilegales en poblaciones de Huehuetenango y San Marcos, quienes abrieron fuego contra comunidades locales, provocando la respuesta de soldados en patrullaje. El incidente se suma a otros episodios recientes, incluido un operativo en junio que derivó en la muerte de 4 presuntos criminales y tensó la relación bilateral. Tras ello, ambos países acordaron reforzar la cooperación en seguridad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confía en alcanzar un acuerdo con su par estadounidense Donald Trump, quien amenazó con aranceles del 5% sobre productos mexicanos si su vecino no le suministra más agua en virtud de un acuerdo de distribución de 1944. Ese tratado consiste en que Estados Unidos comparte agua del río Colorado a cambio de agua del río Bravo, que atraviesa la frontera común. Yo estoy convencida que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México. Trump llamó a México a proporcionar más de 200 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos para finales de año, o enfrentar un arancel adicional de 5% sobre los productos mexicanos. El tratado obliga a Estados Unidos a enviar cada año 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a México, y México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo, llamado Río Grande del lado estadounidense. Sin embargo, México está retrasado con su compromiso y acumula un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos en los últimos 5 años, según ambos países. Ambos defendemos, evidentemente, a nuestra población, pero hay un tratado, hay que cumplir con el tratado, de acuerdo a la cantidad de agua que existe y a la cantidad de agua que se puede llevar por los ductos. El gobierno mexicano ha dicho que el retraso se debe a una sequía extraordinaria en los años 2022 y 2023. Sheinbaum aseguró que lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, de acuerdo con lo que se dice en el tratado, y por supuesto garantizándole el agua a México. La mandataria mexicana anunció que sostendría una reunión el martes con autoridades estadounidenses sobre el tema. A los Estados Unidos.
En Medio Oriente, las condiciones para médicos y pacientes en Gaza siguen siendo extremadamente críticas, a pesar de casi 2 meses de tregua entre Israel y Hamás. Así lo afirma el presidente de Médicos Sin Fronteras, Javid Abdel-Moneim, quien advierte que la asistencia sanitaria continúa operando bajo límites peligrosos y con recursos muy por debajo de los estándares mínimos. La tregua, acordada en octubre y respaldada por Estados Unidos, buscaba permitir la entrada de ayuda a un territorio devastado por 2 años de conflicto y sumido en una profunda crisis humanitaria. Sin embargo, según la organización médico-humanitaria, la realidad sobre el terreno apenas ha cambiado. Para empezar, en primer lugar es un alto el fuego, en cierto sentido. Todavía hay varias docenas de palestinos siendo asesinados cada día por Israel. La cifra actual es de más de 300 personas asesinadas desde el inicio del alto el fuego a principios de octubre, y estamos viendo a los pacientes heridos en las salas de emergencia en las que trabajamos a lo largo de la franja. De acuerdo con autoridades locales, más de 370 palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de la tregua, así como 3 soldados israelíes. Los equipos médicos aseguran que aún reciben pacientes heridos de forma constante, mientras organizaciones de socorro presionan por un acceso más amplio de caravanas humanitarias. Médicos Sin Fronteras denuncia que la asistencia humanitaria no está entrando en los niveles necesarios y se ha convertido en un elemento de presión en el conflicto. No ha llegado al nivel que es necesario, no hay un cambio sustancial y se está utilizando como arma en ese sentido. Así que en lo que a nosotros se respecta, esa es una característica continua del genocidio. Se está utilizando como una ficha, como una negociación, y eso es algo que no debería suceder con la ayuda humanitaria. La organización también expresa preocupación por la seguridad del personal médico en Sudán, donde recientes avances de las fuerzas de apoyo rápido en Darfur han dejado reportes de ataques contra servicios de salud y bloqueos de suministros. Médicos Sin Fronteras respalda los llamados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las graves violaciones denunciadas tanto en Gaza como en Sudán y reitera la necesidad urgente de garantizar acceso seguro y sin restricciones a la ayuda humanitaria y a los trabajadores médicos en ambas crisis. El gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, restableció este martes las relaciones diplomáticas con Israel, interrumpidas en 2023 a raíz de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Israel, Gideon Saar, oficializaron el restablecimiento de relaciones con la firma de un acuerdo en la residencia del embajador israelí en Washington. Aramayo aseguró que el nuevo gobierno boliviano es consciente de los desafíos que tiene por delante y que para afrontarlos necesita de los amigos correctos, en referencia a Israel. Estamos conscientes del gran camino que tenemos por delante y los desafíos que vamos a enfrentar y que para hacerlo, como dice el presidente Paz, para llevar Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia, necesitamos de los socios y de los amigos correctos. E Israel para nosotros es un pueblo amigo. El anterior gobierno de Luis Arce rompió relaciones con Israel en octubre de 2023 al considerar agresiva y desproporcionada la ofensiva militar contra la Franja de Gaza y en varias ocasiones expresó su respaldo a la causa de Palestina. Rodrigo Paz, que asumió el poder el 8 de noviembre y puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda en el país, señaló que priorizará las relaciones internacionales con países que tengan la democracia como principio y que busca poner a Bolivia en el mundo. Cuando amenazó al pueblo. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el martes una adulteración de los resultados de las elecciones en su país y condenó la injerencia de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien apoyó a un candidato derechista. A punto de concluir, el escrutinio de las presidenciales es liderado por el conservador Nasri Asfura, favorito de Trump, con una estrecha ventaja sobre el también derechista Salvador Nasrallah, quien denuncia ser víctima de un fraude. En estas elecciones ha sido sometido a coacción, chantaje, extorsión, trampas, fraudes, manipulación del PREP. Estas amenazas constituyen un ataque directo a la voluntad popular. Durante un acto público en la localidad de Catacamas, Castro calificó lo ocurrido en las elecciones del pasado 30 de noviembre como un golpe electoral en curso que van a denunciar ante instancias internacionales. La candidata del oficialismo de izquierda, Rixi Moncada, quien también denunció un fraude, quedó en un lejano tercer lugar de los punteros.
Castro agregó que los resultados de las elecciones están viciados de nulidad desde la propia campaña. Estados Unidos, Donald Trump. En Brasil, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que podría reducir drásticamente la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. La sesión del martes estuvo marcada por el caos, forcejeos, interrupciones y un intento de boicot, todo mientras los abogados del exmandatario de 70 años pidieron su salida inmediata de prisión para someterse a 2 cirugías urgentes y reiteraron que la condena debería cumplirse en su domicilio por razones humanitarias. El proyecto de ley fue introducido el martes en el plenario y propone reducir de forma radical las penas por varios delitos, incluido el de golpe de Estado. De aprobarse en ambas cámaras, Bolsonaro vería su condena caer de más de 27 años a poco más de 2. La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el Poder Judicial. Según el impulsor del texto, el diputado Paulinho da Força, la iniciativa busca pacificar el país y también abriría la puerta a la libertad condicional de más de 100 bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023. La jornada legislativa se tensó cuando el diputado oficialista Glauber Braga fue desalojado por la fuerza tras denunciar maniobras golpistas a favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la Cámara. En medio de los incidentes, la transmisión oficial fue interrumpida y los periodistas debieron abandonar la sala. Quieren votar una amnistía que no es dosimetría, llevando a la posibilidad de que Jair Bolsonaro solo cumpla 2 años de su condena. La sesión en la Cámara de Diputados fue retomada después de escenas de confusión. La oposición derechista celebró la inclusión del proyecto, mientras que el partido del presidente Luis Ignacio Lula da Silva lo calificó de inaceptable, denunciando que se trata de una ley hecha a medida del expresidente. El debate resurge a pocos días de que Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, lanzara su precandidatura presidencial para 2026. La votación podría redefinir no solo el futuro judicial de Jair Bolsonaro, sino también el clima político en Brasil. Condena por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil en Darfur hace 20 años. La Corte Penal Internacional sentenció el martes a un jefe de milicia sudanés a 20 años de prisión por múltiples crímenes, incluidos violación, asesinato y tortura, perpetrados en Darfur en 2003 y 2004. Se trata de Ali Mohamed Ali Abdal Rahman, también conocido por su nombre de guerra Ali Kosheib, quien había sido declarado culpable de los crímenes en octubre pasado. Abdal Rahman, de 76 años, era un alto cargo de la milicia sudanesa de los Janjaweed, una fuerza paramilitar de mayoría árabe, armada por el gobierno sudanés para, principalmente, matar a grupos de africanos negros en Darfur. Según el tribunal, él perpetró personalmente palizas, a veces con un hacha, y ordenó ejecuciones. La jueza también dijo que sus víctimas habían declarado que llevó a cabo una campaña de exterminio, humillación y desplazamiento. El condenado negó haber ostentado un alto cargo en el grupo paramilitar. Abdal Rahman escapó a la República Centroafricana en febrero de 2020, cuando un nuevo gobierno sudanés anunció su intención de cooperar con la investigación de la Corte, pero luego se entregó porque temía que las autoridades lo ejecutaran. Según la ONU, el conflicto en Darfur dejó 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados. Más de 500,000 de personas han sido evacuadas en las regiones fronterizas de Tailandia y Camboya, tras la reanudación de enfrentamientos entre ambos países del sudeste asiático. Según las autoridades, la mayor parte de los desplazados se encuentra en territorio tailandés, donde los choques fronterizos estallaron nuevamente el domingo. El Ministerio de Defensa de Tailandia confirmó que más de 400.000 civiles fueron trasladados a refugios en 7 provincias, ante lo que describen como una amenaza inminente a la seguridad. El cuarto punto es que la posición de Tailandia, incluidas sus operaciones militares, continuará hasta que Camboya cambie su postura como volver al camino genuino de la paz. Del lado camboyano, las autoridades informaron que más de 100.000 personas han sido desplazadas hacia refugios y hogares de familias en 5 provincias.
El agresivo ejército tailandés disparó indiscriminadamente contra áreas civiles y escuelas y especialmente bombardeó el templo Thakra Bay, un sitio sagrado de Camboya. Estos son actos brutales e inmorales que insultan la cultura y el legado de la humanidad. Ambos gobiernos se responsabilizan mutuamente por la reanudación de las hostilidades, que ya han dejado al menos 11 muertos. La disputa entre ambos vecinos se centra en un desacuerdo centenario sobre las fronteras trazadas durante el dominio colonial francés en la región. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía sobre varios templos antiguos en la zona limítrofe.